Fase 1. Alemania domina Europa Central septiembre de 1939 a junio de 1941. Streak o mentira de guerra. Fue un periodo donde Inglaterra y Noruega intentaron bloquear económicamente a Alemania. La Unión Soviética asedió a Polonia y se repartió los territorios con Alemania. La invasión de Polonia. Alemania atacó el 1 de septiembre de 1939 usando la técnica llamada guerra relámpago. Cayó fácilmente. Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Operación Waterberg. Planeación de invadir a Noruega y Dinamarca, infiltrándose bajo la mentira de un ataque de Gran Bretaña, logrando así conquistar Noruega y posteriormente Dinamarca. Conquista de Noruega y Polonia por parte de Alemania. Primera y segunda batalla de Narvik. Destructores fueron enviados para conocer la situación y derribaron 2 navíos alemanes, pero solo regresaron 3 destructores ingleses. Inglaterra y Francia se enteran de la caída de Noruega y Polonia. Invasión a Francia y Países Bajos. Alemania ataca a Francia y Países Bajos en menos de 6 semanas, expulsa a las fuerzas belgas, británicas y francesas. Soldados aliados derrotaron 4.000 alemanes de Noruega. Operación 25. Invasión a Yugoslavia y Grecia. Alemania invade a Yugoslavia y Grecia, asesinando a más de 10.000 millones de judíos. Después del ataque a Inglaterra, Alemania se dispuso a violar el pacto de no agresión nazi-soviético mediante la Operación Barbarroja. Fue así como esta operación iniciaría el 22 de junio de 1941. De esta manera, casi 4 millones de soldados del eje atacaron la Unión Soviética, usando la técnica llamada guerra relámpago o Blitzkrieg. Azotaron fuertemente el frente oriental. Al principio, los soviéticos no creían que fuera una invasión real, que solo era un chantaje, hasta que a las 8 de la mañana el ejército nazi se acercaba peligrosamente, y supieron que la amenaza era real. Pocas semanas después, los aliados alemanes le declararon la guerra a la URSS, pero el 12 de julio el Imperio Británico firma un acuerdo de cooperación con la URSS. Más tarde, el 30 de julio, el gobierno polaco en exilio firma un acuerdo para entrenar tropas en territorio soviético. Mientras tanto, el 14 de agosto, Roosevelt y Winston Churchill escriben la Carta del Atlántico, donde expresan objetivos en común, principalmente derrotar al eje. De esta manera, esta carta fue fundamental para la posterior organización de la ONU y derrota del imperio nazi. Noviembre de 1942 a junio de 1944. Fue un conflicto bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de Alemania nazi y sus aliados del eje por el control de la ciudad soviética de Stalingrado. La ofensiva alemana para capturar Stalingrado comenzó a finales del verano de 1942 en el marco de la Operación Azul. El 23 de agosto, el Sexto Ejército apoyado por el Cuarto Ejército Panzer logran cruzar la curva del río Don. Un masivo bombardeo redujo buena parte de la ciudad, mientras las tropas terrestres del Sexto Ejército debían tomar la ciudad calle por calle y edificio por edificio en lo que ellos denominaron Guerra de Ratas. A pesar de lograr controlar la mayor parte de la ciudad, la Wehrmacht nunca fue capaz de derrotar a los últimos defensores soviéticos que se aferraban tenazmente a la orilla oeste del río Volga. En noviembre de 1942, una gran contraofensiva soviética embolsó al Sexto Ejército alemán del general Paulus y parte del Cuarto Ejército Panzer dentro de Stalingrado, incapaz de escapar del cerco por la negativa de Hitler a renunciar a la toma de la ciudad. Quinta fase, la derrota de Alemania. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia, conocido como la Batalla de las Ardenas. Para el día de Año Nuevo, las tropas británicas y estadounidenses habían obligado a los alemanes a replegarse a Alemania. El 12 de enero de 1945, los soviéticos reanudaron la ofensiva, liberando Varsovia y el oeste de Polonia. En diciembre, los soviéticos habían rodeado Budapest, aunque la ciudad no cayó hasta el 13 de febrero de 1945. Para comienzos de abril, los soviéticos habían expulsado a los remanentes del régimen de la Cruz Flechada de Hungría.
y habían reforzado la rendición de la República Eslovaca fascista con la caída de Bratislava, el 4 de abril de 1945. El 13 de abril, los soviéticos capturaron Viena, mientras que los partisanos del mariscal Josip Tito forzaban la huida de los líderes de la Ustasha y el colapso del llamado Estado Independiente de Croacia. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon Dresden y mataron unos 35.000 civiles alemanes. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin en Remagen el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que esas fuerzas rodearan Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos de Berlín, dando así la derrota de Alemania. Fase 6. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje 1945 y la liberación de los prisioneros en campos de exterminio. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas. Por consiguiente, la rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial Japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945 cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y las estructuras sociales sobre el mundo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo declinó las influencias de las grandes potencias europeas materializadas en el inicio de la descolonización en Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra.